Ayúdenme, hermanos, a cantar esta oración a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder por todos los siglos, para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder por todos los siglos, para siempre. Porque tuyo es el reino y tuya toda la gloria, tuyo el poder por todos los siglos, para siempre. Amén. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder por todos los siglos, para siempre. Amén. Como en la oración modelo, nuestro Señor Jesucristo nos movilizó o nos motivó a buscar a nuestro Padre Celestial en oración, de la misma manera ahora vamos a buscarlo también en oración. Oremos juntos. Bendito y glorioso Padre nuestro que estás en los cielos, te damos a ti toda la alabanza, toda la honra y todo el honor. Te agradecemos, Padre Santo, por todas las maravillas y por todas las muestras de amor y de misericordia que tienes para con nosotros. Te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas. Anhelamos, Padre Santo, encomendar a ti todo aquello que está en nuestros corazones y que pueda también estar siendo motivo de preocupación. Te suplicamos por todas nuestras necesidades y te pedimos también tu guía a través de tu Espíritu Santo en la meditación de tu palabra gloriosa, de manera que nosotros podamos crecer, Señor, no solo en entendimiento, sino también en fe, en convicción y en amor hacia ti. Te damos gracias y ponemos en tus manos este tiempo y lo hacemos orando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda tomar tus propias notas de cada uno de los devocionales o en cada ocasión en la que tú te acerques a la Biblia, toma tus propios apuntes acerca de lo que Dios te enseña desde su palabra, porque eso te ayudará a profundizar y también a retener más en tu corazón las verdades que Dios te revela a través de su palabra gloriosa. El tema de esta ocasión se titula Lucha de Sabidurías. Hay una lucha de sabiduría en esta vida. Hay una especie de batalla. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la batalla que existe? ¿Qué es lo que nosotros podemos apreciar con respecto a esto? Para hablar acerca de este tema, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 29. Y dice así: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la palabra de Dios, y en esos versículos nosotros vamos a ver cómo sucede o a qué nos referimos con esa lucha de sabidurías. Existe en la vida una impresión, existe en la vida una especie de batalla ideológica o una batalla de ideas acerca de qué es la verdad, acerca de cuáles son las normas o patrones de conducta que deberían de gobernar a la humanidad. Siempre ha existido a lo largo de la historia de la humanidad una especie de lucha o de debate en ese ámbito, en el ámbito de las ideas. Y de allí que nosotros podemos encontrar en esta vida diferentes sabidurías. Podemos encontrar tanto la sabiduría de Dios, que como lo vimos en ocasiones anteriores, según el libro de Proverbios, clama en las calles y está también buscando a los simples, a los que necesitan conocer a Dios, a los que tienen básicamente nada o poco conocimiento con respecto a lo que es el saber de Dios. Y esa sabiduría se encuentra, está en la Biblia, se da a conocer, se revela y tiene el propósito de hablarnos o de mostrarnos, de guiarnos hacia el temor de Dios, hacia el conocimiento de Dios y hacia lo que es la obediencia en la perfecta voluntad de Dios. Pero también en el mundo nosotros encontramos otras clases de sabidurías. Las cabezas mismas de los hombres y de las mujeres en general puede convertirse muchas veces en fuente de una sabiduría. No es la mejor sabiduría, no es realmente la más conveniente, sin embargo, allí está presente. Y muchas de esas ideas a las que vamos a llamar también en esta ocasión sabiduría, no con la misma categoría de la sabiduría de Dios, pero en un sentido nos estamos refiriendo al saber, a un saber que el hombre valora, que ama, y es un saber que el hombre utiliza como criterios para tomar sus decisiones, para elegir o para incluso decidir si creen o no en Dios. Son ideas que están en las cabezas de las personas, son ideas que están en la cultura, son ideas que se han ido acumulando o recabando a lo largo de lo que es el desarrollo humano, a lo largo de lo que son las ciencias también de estudios, y esa es una especie también de sabiduría. Y en general nos encontraremos en el mundo con una batalla o con una lucha entre la sabiduría que es de Dios, la sabiduría que nos lleva a conocer a Dios, la sabiduría que nos revela cómo podemos venir a Dios, cómo podemos vivir en comunión con Dios, y la sabiduría que ya existe en el mundo, cuyo origen, como ya lo mencioné, puede ser cualquier otra fuente menos Dios mismo. No se origina en Dios esa sabiduría. Entonces, ¿en qué consiste esta batalla o en qué consiste esta lucha o en qué consisten estas sabidurías? En el primer capítulo de la carta a los Corintios, el apóstol Pablo aborda una temática relacionada precisamente a estos aspectos. Y vamos a ver primeramente, en el primer punto de este devocional, vamos a observar el tema de la excelencia de la sabiduría de Dios. ¿A qué nos referimos con el tema de la excelencia
de la sabiduría de Dios. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del tema de la excelencia de la sabiduría de Dios? Estamos hablando o nos estamos refiriendo a un acto de la revelación que Dios hace. Dios nos revela a nosotros, nos revela a través de su sabiduría, nos da a conocer y nos permite que nosotros logremos percibir lo que es el plan de Dios. Te lo repito, la excelencia de la sabiduría de Dios consiste en ese acto maravilloso de Dios que le permite al ser humano llegar a percibir o a entender e incluso a aceptar el plan de Dios, que en un sentido es sencillo para nosotros, pero es locura para aquellos que se creen sabios y que tienen su propia sabiduría. Veamos lo que nos enseñan los versículos que están en este primer punto. En el versículo 18 leemos esto, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Fijémonos en este primer aspecto. Cuando habla de la palabra de la cruz, se está refiriendo al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, que tiene como eje central, que tiene como idea central en su contenido, esto que es la cruz de Cristo, o la salvación a través de la cruz de Cristo, o la muerte de Cristo pagando por nuestros pecados para hacer posible nuestra salvación. Lo que es la esencia del Evangelio, lo que es el aspecto central, resulta que es locura para todos aquellos que se pierden. De hecho, se pierden porque piensan que es un mensaje descabellado, que es un mensaje realmente increíble. Esas personas que tienen una sabiduría cuyo origen no está en Dios, sino es una sabiduría que está basada en la mente de todos ellos, es una sabiduría que no tiene como sustento a Dios, es una sabiduría que también les lleva a la perdición. De ahí entonces que la palabra de la cruz, que es revelado en el Evangelio y que nosotros podemos llegar a entender, podemos llegar a aceptar, incluso podemos llegar a gozarnos, podemos llegar a alcanzar la plenitud de la felicidad en ese mensaje o a través de ese mensaje que nos revela un acontecimiento histórico obrado por nuestro Dios a través de Jesucristo, nos produce a nosotros salvación, pero a mucha gente, como en aquellos días, al igual en nuestros días, también les parece una locura. De hecho, esa es una de las razones por las que muchos no aceptan el mensaje de la salvación, no creen en el Evangelio, no creen en la cruz de Cristo, no creen en el plan de Dios que obró a través de la cruz de Cristo. Y entonces aquí dice, en este versículo nos explica precisamente esto. La palabra de la cruz es locura para a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, para nosotros, esto es, ¿qué es? Es poder de Dios. Es decir, un acontecimiento al que se refiere la Biblia, un acontecimiento que es lo central, el tema central del Evangelio. ¿Cuál es ese acontecimiento? Es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para poder perdonar nuestros pecados, es decir, Él cargó sobre su espalda, sobre su vida, todas nuestras culpas, nuestras responsabilidades, nuestros pecados, todas las consecuencias de nuestros pecados, toda la muerte que debíamos traer por nuestro pecado fue cargado en Cristo en la muerte de la cruz del Calvario. Y eso lo hizo Él por amor a nosotros. Nosotros hemos creído, entendemos ese plan de Dios, nos parece maravilloso, nos parece el mayor acto de amor que alguien jamás podrá hacer por nosotros. Es decir, Dios lo hizo por nosotros, creemos en ello, creemos en que a raíz de ese acto de amor nosotros alcanzamos la salvación y por esa causa nosotros hoy podemos gozar de la salvación, gozar de la vida eterna. Es más, nos gozamos en una comunión plena para con Dios. Para nosotros, por eso, ese mismo acontecimiento que para algunos es locura, para nosotros es poder de Dios. Eso es.
el poder de Dios manifestado en la cruz del Calvario, a través de el cual nuestro Padre Celestial venció el pecado, venció al enemigo, venció a la maldad, a partir del cual es posible nuestra salvación, nuestro perdón de pecados, nuestra regeneración y nuestra transformación. Para nosotros es poder de Dios, aunque para otros sea locura. Y el siguiente versículo, en la misma línea, nos dice algo muy interesante. Dice, pues está escrito, y viene una cita diciendo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es decir, que a Dios le pareció bien, a través de un acto sencillo, pero con un alto significado de amor, hacer que aquellos que se crean sabios, aquellos que se creen entendidos, aquellos que se creen que no necesitan a Dios, que se creen los más inteligentes, que se creen los dueños del saber, que se creen los dueños de la verdad, que se creen las personas únicas y capaces de poder razonar y de poder discernir y de poder también de determinar lo que es bueno y malo. Esas personas que ya se creen que no necesitan de Dios, esas personas, entonces, al fin de cuentas, con toda su sabiduría, que no es como la de Dios, esas personas no creen en lo que es el acto de amor, que para nosotros es un acto de amor y de poder de Dios. Entonces, esas personas quedan básicamente confundidas. Esas personas seguirán creyendo que son sabias. Lastimosamente, ese mismo saber que ellos afirman tener les mantiene alejados de lo que es la verdad del mensaje del Evangelio, porque simple y sencillamente, según sus criterios, el mensaje del Evangelio no satisface sus propios criterios para determinar si es bueno o malo lo que es el Evangelio. De ahí entonces que no es tanto que Dios los quiere menospreciar, no es tanto que Dios los quiere desechar o que Dios los quiere dejar fuera de su plan. No, es que con esa sabiduría que ellos tienen jamás van a lograr comprender, no van a lograr discernir, no van a lograr aceptar jamás la sencillez del plan de Dios revelado a través de la cruz de Cristo, cuyo mensaje nosotros lo sabemos a través del Evangelio. Por eso es que vendrá confusión para ellos y por eso es que ellos no pueden comprender, no pueden aceptar el plan de Dios. Y de ahí entonces que la excelencia de la sabiduría para nosotros consiste precisamente en esa revelación especial que Dios nos permite a nosotros poder recibir para poder entender, aceptar y someternos al plan de Dios. Por eso es que la sabiduría de Dios es una sabiduría que tiene excelencias en favor de nosotros. El segundo aspecto de este devocional, vamos a ver que dice de la siguiente manera: la victoria de la sabiduría de Dios. ¿Cuál es esa victoria de la sabiduría de Dios? Entonces, en este contexto de diferentes sabidurías, está por un lado, te mencioné la sabiduría que es del mundo. Para hablar del mundo, cuando hablamos del mundo en este contexto, estamos hablando de lo que está en la cultura de la gente, lo que está en la cabeza de la gente, lo que está, incluso muchas veces podemos decirlo hasta en las ciencias, lo que está en esas personas que se creen sabias. Entonces, por otro lado está el mensaje del Evangelio, que es básicamente poder de Dios para nosotros. Entonces, ¿cuál es esa victoria de esta sabiduría que es de Dios? Veamos los versículos 20 y 21 también. Dice el número 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Fíjate. Aquí podemos nosotros apreciar algo muy interesante, porque son palabras realmente acá desafiantes que la palabra de Dios nos está mostrando. Es decir, a ver, ¿dónde están esos sabios de este siglo? ¿Dónde está el escriba? El escriba era el intérprete de la ley de Dios, que no supo entender, que no supo comprender. ¿Cuál fue el problema con los escribas? ¿Cuál fue el problema con también los fariseos? Al carecer de la sabiduría de Dios, porque se creían ya sabios por sí mismos, entonces no lograron entender, no lograron comprender, no lograron asimilar, no lograron aceptar ni someterse a lo que es
el mensaje sencillo de amor que para nosotros es poder de Dios y que está revelado precisamente en ese acto de amor de Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Así entonces, estas personas mencionadas aquí, que podían conocerse o reconocerse en aquellos días, en los días en los que fue escrito precisamente este mensaje, en esos días eran las personas que se podían conocer o reconocer en aquel mundo como personas, digamos, las entendidas, las inteligentes, las sabias del mundo o de la época. Ahí entra entonces, por eso es que pregunta, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los escribas? Es decir, los intérpretes de la ley de Dios. ¿Dónde está ese disputador, esa gente que le gustaba filosofar y debatir ideas? Y dice entonces finalmente, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, es decir, Dios con su sabiduría, con la sencillez del mensaje de salvación revelado en la cruz de Cristo, a través de ese acto de amor que para nosotros es poder de Dios, para todas esas personas realmente les parece una locura. El versículo 21 nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces podemos entender que a Dios le agradó salvar a los hombres, a los creyentes, en esencia a los creyentes, por la locura de la predicación. Todas esas personas que se creían sabias, las personas que hoy en día se puedan creer también sabias, que se puedan creer las más entendidas, que se puedan creer tan inteligentes que incluso llegan a cuestionar y a dudar la esencia o la sencillez de la verdad y de la sabiduría de Dios revelada a través del Evangelio, son personas que al fin de cuentas piensan, opinan y pueden llegar a vernos a nosotros también como con una especie de desdén. Y para muchos o para muchas personas, incluso en nuestros días, el tema de la predicación les parece una locura, pero no es en sí el ejercicio de la predicación, sino el contenido de lo que se predica. Cuando nosotros predicamos a Dios, cuando nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, a muchas personas hoy en día les parece ese mensaje digno de risa o digno de burla. ¿Por qué? Porque se creen muy sabios y es porque precisamente están lejos, no han experimentado, no viven, no entienden lo que es el mensaje de la salvación porque no se abrigan con la sabiduría de Dios, que al fin de cuentas es una sabiduría que es sencilla. Pero al fin de cuentas la sabiduría de Dios obtiene la victoria en todo esto, porque esto está perfectamente alineado con lo que Dios termina haciendo y terminará haciendo también en la tierra. Es decir, primeramente Él es Dios y Él establece los medios, Él establece los mecanismos para darse a conocer, Él establece en su sola potestad, establece el plan que Él tiene para la humanidad y Él mismo establece los medios o Él establece el canal apropiado para darse a conocer, Él establece la ruta, Él establece el camino. Y todo aquel que cree que puede establecer su propia ruta para llegar a Dios, su propia ruta para ser feliz, su propia ruta o su propio camino, su propio estilo de vida para alcanzar la plenitud o la felicidad en este mundo, entonces será una persona realmente que vivirá errante en este mundo porque estará viviendo lejos de la sabiduría de Dios y desde ese punto de vista siempre lo que es la esencia del mensaje de la predicación les parecerá realmente una locura, les parecerá algo incluso digno de desdén. Veamos el último punto de este devocional, el cual nos dice o nos habla de la suprema revelación de la sabiduría de Dios. ¿Cuál es esta suprema revelación de la sabiduría de Dios? Dios en su sabiduría quiso tener o quiso entregarle y bendecir a la humanidad con una máxima revelación, con una esencia, con la esencia de lo que es su revelación, es decir, todo un acto de revelación para mostrarnos lo más valioso, lo más preciado que está en el Padre Celestial y que se convierte en lo más preciado para nosotros. Veamos qué dice el versículo 22. Dice, porque los judíos piden señales
Y los griegos buscan sabiduría, es decir, la gente pide sus propios criterios. Es como hoy en día muchos dicen, compruébame científicamente que Dios existe y creeré, te pueden decir algunos. O te dicen, yo no puedo ver a Dios, si me muestras a Dios, yo entonces voy a creer en Él. Son criterios que la misma gente pide. Los judíos en aquellos momentos pedían señales para creer, los griegos se dedicaban a buscar sabiduría y a tratar de entender desde su sabiduría lo que Dios estaba haciendo, y les parecía realmente una locura el mensaje de la salvación, así como también a los judíos les parecía realmente algo no creíble el plan de Dios. Era porque estaban siendo gobernados por su propia sabiduría. Y el versículo siguiente nos va a decir, pero nosotros más bien predicamos a Cristo crucificado. Entonces, así como en nuestros días la gente puede pedir señales, la gente puede buscar sabiduría, la gente puede pedir evidencia científica, pero nosotros mostramos lo que el Padre ha querido mostrar o revelar a toda la humanidad. Nuestro Padre Celestial no ha querido darse a conocer a través de esos supuestos sabios que se creen más sabios en este mundo, más sabios que los demás. Nuestro Padre Celestial no ha querido revelarse a través de señales para satisfacer los criterios de algún grupo particular, aunque por supuesto durante el proceso de revelación sí ha habido señales de nuestro Padre Celestial, tal como está registrado en las Sagradas Escrituras, pero no es eso realmente lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros como creyentes para dar a conocer o para revelar el plan de Dios. Por eso es que el apóstol aclara, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y ese mensaje, esto que es realmente la plenitud, esto que es realmente la cumbre de la revelación de Dios para los judíos, es, dice la palabra de Dios, ciertamente tropezadero, porque realmente para ellos es como una piedra de tropiezo. Es realmente algo en lo que les resulta increíble. Ellos piden señales para creer, y la iglesia tiene más bien un mensaje. El mensaje es a Cristo crucificado. Los judíos dicen, no, yo quiero señales. Y por eso entonces para ellos se convierte en un tropezadero. Y para los gentiles es locura. Los gentiles en este caso deben entenderse como todos aquellos que no son judíos. En aquellos días los que no eran judíos, a quienes se ha hecho alusión en el versículo anterior, son los griegos. Entonces los griegos están buscando sabiduría. Y ellos dicen, y para los griegos, si no satisface sus criterios de sabiduría, sus propios criterios de su propia sabiduría, entonces para ellos entonces es una locura hablar o escuchar lo que es la predicación de Cristo y este crucificado. Y el versículo 24 nos dice, más para los llamados, tanto, es decir, así judíos como griegos, es decir, ya sea cristianos llamados, creyentes, aquellos que han sido alcanzados por el mensaje de la salvación, ya sean judíos o griegos, es decir, aquí ya no importa si son judíos o si son griegos, lo importante es que ya son creyentes, y al ser creyentes, siendo creyentes, entonces para nosotros los creyentes, los que somos llamados por Dios, los que somos llamados y vivimos por la fe o para la fe en Cristo Jesús, para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí está la victoria, aquí está la esencia de la revelación de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios siempre nos llevará a esta conclusión, siempre nos hará razonar de esta manera, nos hará entender que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo puedes tú llegar a entender o valorar qué tan sabio eres? ¿Cómo puedes saber si la sabiduría de Dios está en tu vida? Bueno, si esta convicción está en tu corazón, entonces puedes asumir que has comprendido por la sabiduría de Dios, has comprendido el plan de Dios.
Porque si Cristo es para ti poder de Dios y sabiduría de Dios, entonces puedes estar seguro de que la sabiduría de Dios está en tu corazón y de que tú has logrado entender el plan maravilloso de Dios, y a raíz de eso puedes también entender que la lucha de la sabiduría finalmente en tu corazón se ha acabado, porque la victoria finalmente ha sido y es por o en favor de la sabiduría de Dios. Y los siguientes versículos nos van a hablar ya entonces de algunos aspectos de que son de pura aplicación. Por ejemplo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y el siguiente versículo también nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, es decir, según el mundo o según nuestra sociedad. Probablemente muchos de nosotros no seamos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y el siguiente versículo dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Es decir, a aquellos que Dios escogió, a los que éramos menospreciados, esa es la idea, por el mundo. Entonces Dios elige a los menospreciados en este mundo, que son menospreciados por aquellos que se creen sabios. Y entonces a esos que son débiles y menospreciados los eligió, y a esos los hizo fuertes el Señor. Y eso lo hizo así para avergonzar a los que ya se creen sabios, que se creen tan sabios que no necesitan de Dios. Y el siguiente versículo dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y finalmente nos enseña el versículo número 29 que todo eso sucedió a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Es decir, nadie tendrá mérito jamás en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos escogió, no es porque seamos muy inteligentes, no es porque seamos realmente muy sabios, no es porque seamos lo mejor de lo mejor, o porque nosotros tengamos alguna clase de superioridad. No, aunque podemos, por supuesto, tener sabiduría, podemos recibir de Dios también inteligencia, podemos recibir muchas habilidades, muchos dones de parte de Dios, pero Dios no nos escogió por nada de eso. Nos escogió básicamente por una decisión sencilla del corazón que nos llevó a aceptar el mensaje del Evangelio resumido en la muerte de Cristo, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, entonces, la sabiduría de Dios nos llevó a entender que Cristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dejo en tu pantalla el resumen para que tú continúes con la meditación de estos puntos. Recuerda la excelencia de la sabiduría de Dios, recuerda también la victoria de la sabiduría de Dios y también la suprema revelación de la sabiduría de Dios. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder por todos los siglos, para siempre. Amén.